Entonces arrancamos con el tema de hoy, que son técnicas de diseño de pruebas de caja negra. Em, este tipo de técnicas de diseño de pruebas también se llaman basadas en especificaciones. Lo que vamos a hacer es utilizar distintos métodos para escribir nuestros casos de prueba, pero de tal manera que nos permitan determinar si estamos utilizando la cantidad de casos de prueba adecuados, si no se nos está escapando nada, y todo tiene que ver con las bases que vamos a usar para escribir estos casos de prueba. En este caso, estas técnicas que vamos a ver dependen de la existencia de documentación. Dependen de la existencia de que hayan especificaciones declaradas de lo que el sistema debe hacer y cómo se debe comportar. ¿Está? Más allá de eso, en este momento no nos interesa el interior del sistema, o sea, cómo se realiza ese trabajo, ¿sí? De qué manera está implementado. Lo que nos interesa es identificar todas las posibles entradas y distintas combinaciones de entradas que podemos tener y todas las posibles salidas. ¿Está? Entonces vamos a ver al sistema como una caja negra. Entonces, haciendo una analogía con un artefacto que es de uso cotidiano, vamos a decir que nuestro sistema lo podemos ver como si viéramos, por ejemplo, este lavarropas. ¿Está? Lo que nos va a interesar en este momento es ver de qué manera vamos a interactuar con él. Vamos a ver qué botones tiene, qué perillas tiene, cuáles son los estados, los programas de lavado, a ver de qué otra manera vamos a interactuar. Le vamos a poner ropa sucia, esperamos sacar ropa limpia, pero la ropa sucia tiene que tener una capacidad máxima, no podemos mezclar toda la ropa, vamos a tener que poner las prendas blancas por un lado, las prendas de color por otro lado, o en otro momento. Este, Podemos regular la temperatura del agua, etcétera, etcétera. Toda esa interacción va a ser la entrada al proceso de lavado y esperamos una salida de ese proceso de lavado. Pero cómo se lava por dentro, si se lava con agua, si se lava con más o menos jabón, si centrifuga bien o mal, no sé. Nosotros no vamos a poder ver cuántas vueltas va a dar el centrifugado, a qué velocidad. Lo que nosotros vamos a ver si la ropa salió seca o limpia o no se lavó bien. ¿Está? Entonces, nosotros lo que vamos a ver van a ser los resultados del proceso. ¿Se entiende? Nosotros, por ejemplo, podemos leer un manual de instrucciones en donde nos dice cómo operar con el lavarropa. Vamos a ver todas las posibles formas en que podemos probar a ver si anda o no anda nuestro lavarropa o si cumple todas las funciones que tiene. Está, pero siempre basándonos en documentación. Entonces, con este concepto, con el concepto de no saber cómo funcionan las cosas adentro, sino simplemente la manera en que interactuamos con el sistema, está entendiendo cuáles son las entradas y determinando cuáles son las combinaciones posibles para esas entradas y determinando cuáles van a ser todas las salidas posibles de nuestro sistema, es que nosotros vamos a empezar a crear casos de prueba basados en todas esas situaciones que hemos detectado. Entonces, vamos a ver 5 técnicas de creación de casos de prueba. La primera se llama particiones de equivalencia. Lo que vamos a hacer entonces es identificar, basándonos principalmente en las salidas de nuestro sistema, conjuntos de entradas similares o que provoquen la misma salida. Ese conjunto de entradas los vamos a agrupar de manera de que con correr un solo de esos casos de prueba ya vamos a tener cubierta esa partición, ya vamos a haber probado esa partición. ¿Está? Por ejemplo, si yo les digo, necesitamos tener pruebas de si este, nuestro caso de prueba nuestro ticket o nuestro sistema de ventas hace descuentos a mayores de 65 años. Entonces ustedes identifican que en realidad pueden seleccionar de un combo, algo así, edades de 70, 75, 80, 85. Todos ellos, a partir de 65, van a provocar ese descuento. ¿Está? Así que cuando ustedes tengan que probar el descuento, con que agarren cualquiera de los elementos
que provoquen esa salida, será suficiente. No va a hacer falta probar con todos ellos, sino que si quieren saber si el descuento funciona o no, van a probar con un solo elemento. O por ejemplo, si yo les digo, todas las personas entre 10 y 25 años tienen un recargo, por decirles algo, con que prueben cualquier elemento que esté dentro de ese rango de valores, debería provocar el recargo y lo deberían poder ver sin tener que probar uno por uno todos los elementos de esa partición de equivalencia. Pero ¿qué pasa? Ahí vamos a la segunda técnica, que es análisis de valores límites. Cuando nosotros identifiquemos esas particiones en las cuales el sistema se comporta de manera equivalente, vamos a notar que entre una partición y la siguiente vamos a tener límites, ¿no? Límites entre las particiones. A veces es importante determinar qué pasa en esos límites. Cuando ustedes tengan que hacer testing a sistemas que tengan, digamos, este tipo de entradas por rangos, que puedan identificar distintas particiones, van a notar que en esos límites es muy común que se cometan errores. ¿No está? Y muchas veces tienen que ver con la forma en que se describe el límite. Por ejemplo, si en la historia de usuario dice que tiene que haber algún tipo de habilitación de funciones para los mayores de 18 años, ¿está? Es posible que el desarrollador entienda que la gente de 18 años no esté habilitada para ese tipo de funciones, que tiene que ser más de 18 años o mayor de 18 años, o sea, 19 años para arriba, por decirles algo. Entonces, es importante establecer bien qué pasa en esos límites. Esas definiciones deberían ser claras o estar especificadas en la historia de usuario, o incluso tener ejemplos de manera de estar o tener algún tipo de explicación de cómo se entienden algunas variables que normalmente son continuas, cómo se interpretan para entender bien qué debería pasar entre los límites de dos particiones, ¿no? Cómo debería comportarse el sistema, como una partición o como la siguiente. Después tenemos tablas de decisión. Las tablas de decisión ahora las vamos a ver un poquito más en detalle. Básicamente son unas tablas en donde nosotros vamos a poner reglas de negocio como columnas y test conditions o condiciones de prueba como filas. La primer mitad de la tabla será entonces condiciones de prueba como filas y reglas de negocio como columnas, y la segunda mitad serán acciones. Si se llegara a cumplir una regla de negocio, ¿qué acciones deberían realizarse? Después tenemos las pruebas de transición de estados, en donde lo que nos interesa es la transición entre estados dentro del sistema, que hay eventos que provocan una transición de estado y que los mismos eventos pueden provocar distintas transiciones de estado según el estado inicial en el cual se encuentra el sistema al momento de recibir el evento. Y finalmente veremos un poco de técnicas de diseño basadas en casos de uso, en donde se utiliza la herramienta gráfica de casos de uso para escribir casos de prueba. Es menos técnica la técnica, valga la redundancia, pero sirve para, es una técnica relativamente utilizada para escribir casos de prueba eh, correspondientes al nivel de aceptación de usuario. Ahora vamos a ver un poquito sobre eso. Un segundito que... Pensé que me estaban llamando. Bien, entonces arranquemos por la primera. Particiones de equivalencia. Entonces, nosotros, imagínense que tenemos una entrada que admite un rango de valores relativamente continuo. ¿Está? Y resulta que ese rango de valores en realidad tiene un comportamiento del sistema diferente de acuerdo a las entradas que vaya recibiendo. Entonces, por ejemplo, si nuestro variable o nuestra condición de prueba es edad, y nosotros empezamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 años, y resulta que vemos que en determinado momento el sistema cambia su comportamiento
y empieza a aplicar un descuento o deja de aplicar un descuento o impide la venta o cosas como esa, entonces nosotros vamos a ir notando esas diferentes salidas. La idea es que todo eso esté documentado y todas las posibles salidas estén documentadas y cómo llegar a ellas. Entonces, lo que hacemos acá es agrupar todas las entradas que corresponden a cada una de las particiones y a esos grupos de entradas los vamos a llamar partición de equivalencia. Entonces, nosotros vamos a decir, por ejemplo, bueno, digamos otra cosa, fecha, ¿está? Vamos a decir, por ejemplo, que vamos a hacer una preventa de, qué sé yo, alguna remera, un producto, lo que sea, ¿está? Bueno, si nosotros compramos con 2 meses de anticipación, tiene un precio. Si compramos con un mes de anticipación, tiene otro precio. Si compramos con 15 días de anticipación, otro precio. ¿Se entiende? Lo importante acá es que, por ejemplo, si nuestra partición de equivalencia nos dice que entre 10 y 20 el comportamiento del sistema es el mismo, no tiene sentido que probemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, sino que con que tomemos un solo valor de esa partición de equivalencia ya vamos a tener cubierta la partición de equivalencia. O sea, vamos a haber probado esa partición de equivalencia. Sí, Ricardo. Hola Juan. Cuando se toma un valor, ¿no importa el valor o hay que tomar un mínimo y un máximo dentro de ese rango? De eso se trata la siguiente técnica. Por ahora, y para probar una partición de Ah, bien, equivalencia, bien, bien, bien. con tomar un solo valor que caiga dentro de esa partición de equivalencia será suficiente. Esto les puede Perfecto. servir y les sugiero que se acuerden el nombre de esta partición de equivalencia cuando una persona, por ejemplo, un desarrollador, sobre todo desarrolladores a veces poco experimentados, les digan, sí, esto hay que probarlo bien, nomás hay que probarlo bien porque creo que quedó, pero hay que probarlo bien. Se supone que debería funcionar así con todos estos valores y así con todos estos valores. Así que por las dudas, prueba con todos. Entonces, ustedes pueden decir, pero espera, a ver, tenemos dos resultados y tenemos dos rangos. O sea, la idea es que funcione o de una manera o de otra. Entonces, no tiene sentido que me ponga a probar los 30 valores que provocan una salida y los 37 valores que provocan la otra porque son particiones de equivalencia. O sea, pruebo uno, pruebo otro, hago dos casos de prueba y veo que haga las cosas que tiene que hacer. A lo sumo, después voy a ver los valores límites, pero ya está. ¿Verdad? Y otra cosa que les permite ver esto es particiones inválidas, porque a veces no es que todas las particiones son válidas, no es que de todos los rangos pueden hacer particiones válidas, sino que a veces entre una partición válida y la siguiente puede haber un rango de valores que no admita digamos, un caso de prueba válido. Entonces, a esas particiones se les llaman particiones inválidas. También puede ser, por ejemplo, por el tipo de dato. Imagínense que ustedes pongan fecha de nacimiento. ¿Está? La fecha de nacimiento tiene que ser necesariamente en el pasado. No pueden poner una fecha de nacimiento futura. ¿Está? Eso no tendría sentido. Lo mismo con la edad. La edad sí o sí tiene que ser positiva. No pueden poner una edad negativa. ¿Mm? O una distancia, por alguna razón, una distancia negativa no pueden. No debería, el sistema no debería admitir. ¿Entendieron entonces particiones de equivalencia? Obviamente después lean el material de estudio y está explicado de nuevo, un poco mejor, con ejemplos, etcétera. Pero de todos modos, si tienen preguntas, lo volvemos a revisar. Entonces, muy relacionado a la primera técnica de particiones de equivalencia, tenemos el análisis de valores límites. Esta técnica lo que hace es foco en qué pasa en los límites de las particiones de equivalencia. ¿Está? Si nosotros decimos que tenemos una partición válida entre, qué sé yo, 1 y 1000, bueno, ¿qué pasa en 0? ¿Qué pasa en 1? ¿Qué pasa en 999? ¿Qué pasa en 1000? ¿Y qué pasa en 1001? ¿Está? Parecen preguntas simples, pero lo cierto es que cuando el programador programa, a veces ese menor o menor o igual se le puede llegar a
escapar por ahí el que no es, o incluso poner, qué sé yo, mayor en vez de menor, y se puede llegar a confundir. O, por ejemplo, cuando está armando particiones, define una partición, por ejemplo, entre 0 y 999, y después por alguna razón a la semana siguiente cree que hizo entre 0 y 1000 y la siguiente partición la define entre 1001 y en adelante y resulta que dejó afuera el 1000. Es por eso que es recomendable cuando uno hace casos de prueba basados en particiones de equivalencia y análisis de valores límites, revisar a ver, primero identificar bien cuáles son todas las particiones con las que se tiene que trabajar y después ver a ver qué casos de prueba correspondería hacer para poder validar todos los límites de esas particiones. Sí, Lisandro. Profe, estos errores normalmente se dan por la condición lógica del mayor igual o el mayor. Se pueden confundir de esa forma, entonces por eso es esta implementación. Sí, y también tiene que ver con la interpretación de los requerimientos. Muchas veces parece un teléfono cortado. Yo siempre los ejemplos que le doy son lo más simples y entendibles, ¿no? Pero ustedes créanme que hay muchos ejemplos en los cuales este, se aplica este tipo de principios y que no son tan fáciles digamos, de consensuar. ¿eh? Entonces, por ejemplo, el cliente dice, eh, me pasó en un proyecto, por ejemplo, que teníamos que probar unas fechas en las cuales se debían producir ciertos eventos del sistema basados en el retraso de un cliente en los pagos de un servicio. ¿Está? Entonces, por ejemplo, el cliente había dicho, bueno, el día del vencimiento, yo quiero que se le mande un correo electrónico. A los 3 días, yo quiero que se le avise que se va a cerrar su cuenta, que a los 7 días se le va a cerrar la cuenta, que, que tiene que pagar, que va a pagar con multa. A las 2 semanas, yo quiero que, o a los 7 días, yo quiero que se le cierre la cuenta. Y a las 2 semanas se le cierra la cuenta en el sentido de que no va a poder entrar con su usuario y contraseña. A las 2 semanas ya se le da de baja, qué sé yo, no sé, no puede ingresar o qué sé yo. O al mes directamente se le cierra la cuenta. Una vez que se le cierra la cuenta, reabrir la cuenta implica costos adicionales, etcétera, etcétera. ¿Mm? El analista de negocios arma todo un sistema digamos, de comportamiento de sistema, escribe más o menos lo que le pareció, se lo pasa al desarrollador, el desarrollador empieza a hacer un programa de acuerdo a las especificaciones, después me lo pasa a mí. Entonces resulta que yo leo y dice, bueno, el día de la entrega, el día del vencimiento, tiene que recibir un mail diciéndole que hoy era el último día. Ok, ¿a qué hora se manda esto? Se manda a las 12 de la noche, exactamente. Se manda a las 8 de la mañana, se manda a las 6 de la tarde. ¿Por qué es importante? Porque ¿cuál es el objetivo de ese correo? Recordarle al cliente que tiene que pagar y que es el último día. Entonces no se lo mandes a las 10 de la noche porque no tiene sentido. Ya perdió. Más vale recordárselo que yo antes que abran los bancos, qué sé yo, cualquier cosa, pero no fuera del horario que el tipo pueda llegar a pagar. A los 3 días tenías que recibir un mensajito diciéndole que se le iba a cerrar la cuenta y qué sé yo. ¿A los 3 días de qué cosa? O sea, contando el 10 como el primer día o contando el 11 como primer día de los 3 días. A los 3 días al finalizar el tercer día o al inicio del tercer día. ¿Y qué pasa con esos 7 días o que a los 7 días se les iba a cerrar la cuenta? A los 7 días de recibir el último aviso, a los 7 días del vencimiento. eh, ¿Cómo era ese tema? En realidad parece un poco quisquilloso, pero cuando hay plata de por medio, cuando hay, digamos, cuentas que se van a bloquear de por medio y, digamos, impedimentos de acceso y qué sé yo, la cosa se pone un poco seria y es importante que no se produzcan en el cliente contratiempos que en realidad no fue la intención del cliente eh, provocarle a sus clientes ese semejante contratiempo. Entonces, es importante definir bien ese tipo de cosas. ¿Está? Este, y es por eso que es importante definir bien
dónde empieza el momento de contar, dónde es el día 0, cuál es el día 1, si es después de la semana, qué vendría a ser después de la semana, los 10 días, o en el día 7, o en el día 8, etcétera. Veamos el siguiente entonces. Tablas de decisión. Bien. Les pongo los nombres de las técnicas en inglés porque si los buscan seguramente van a encontrar más material en inglés que en castellano porque al hacer las traducciones a veces usan palabras diferentes y cuesta conseguir encontrar el material. Pero básicamente lo van a encontrar así, Decision Table Testing. Entonces, en este caso, lo que se trata de aprender o de implementar es una herramienta para poder modelar situaciones complejas. Ustedes imagínense que a veces para poder obtener distintos resultados de un componente, en realidad no tienen 2 o 3 condiciones de prueba, sino que a veces tienen 10 o 15 condiciones de prueba que se tienen que cumplir o no se tienen que cumplir para poder implementar, aplicar una regla del negocio. Una regla de negocio entonces va a ser, por ejemplo, aplicar un descuento, aplicar un recargo, aplicar una promoción. ¿Está? Entonces, nosotros en la tabla lo que vamos a hacer es, vamos a definir las reglas de negocio que están documentadas. Recuerden que todas estas técnicas son basadas en documentación. Vamos a definir las reglas de negocio y para cada regla de negocio vamos a identificar cuáles son todas las condiciones que esa regla de negocio tiene en cuenta. Estas condiciones se van a cumplir o no se van a cumplir. O sea, nuestra tabla va a ser una tabla de verdad, una tabla de verdadero o falso. La tablita esta dice TF por True or False. Entonces, nosotros vamos a poner en columnas todas las reglas de negocio y en filas todas las condiciones que van a afectar a mis reglas de negocio. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, voy a considerar que se cumple la regla de negocio número 1 cuando las 3 condiciones son verdaderas. Si se cumple la condición 1, la 2 y la 3. ¿Está? En caso de que se cumpla la condición 1, perdón, la regla de negocio 1, entonces yo tengo acciones que se van a disparar. En este caso me dice que se dispare la acción 1, pero no la acción 2. Este I es por yes, esta N es por no. Para la segunda regla de negocio de nuestro ejemplo, ¿qué pasa? Nos dice que no se debe cumplir, no es que puede no cumplirse, no se debe cumplir la condición 1, se tiene que cumplir la condición 2 y no me importa qué pase con la condición 3. Con que se dé esto falso y esto verdadero, ya se está cumpliendo la regla de negocio número 2. Entonces lo que quiero en este caso es que no se realice la acción 1 y que sí se realice la acción 2. ¿Se entiende? Y finalmente tenemos la regla de negocio número 3. En este caso vamos a tener verdadero, verdadero, falso y que se realicen las dos acciones. Cuando ustedes tengan que modelar esto aplica a situaciones muy complejas. Y esto les va a servir porque a veces se van a encontrar con que tienen que evaluar un componente que tiene muchas reglas de negocio y muchas condiciones y se van a perder haciendo casos de prueba y no van a estar seguros de si cubrieron todas las situaciones o no. Entonces, esta herramienta, esta tablita, es bastante útil para esos casos. Por ejemplo, em, hay un ejemplo de un sistema que utiliza muchas reglas de negocio a la vez, es la venta de pasajes de vuelos. Las líneas aéreas tienen unos motores de decisión que están detrás de la determinación del costo de los pasajes, que es sumamente complejo. Aplican decenas de reglas de negocio simultáneamente, a veces más de 100, 150 reglas de negocio simultáneamente. Y tienen que ver con muchísimas cosas. Si alguno de ustedes en algún momento se puso a comprar un pasaje de autobús o un pasaje de avión, los pasajes de avión piden muchas cosas. Te piden tu documento, te piden que le indiques tu edad, sexo, todas las personas del grupo familiar que van a viajar,
qué sé yo, si tenés que comprar para toda la familia, uno por uno te piden que cargues todos los datos de cada uno de ellos, etcétera. Y con todo eso sacan mucha información, ¿está? Y todo eso permite, digamos, aplicarle distintas reglas de negocio. Por ejemplo, si son 5, se puede aplicar un descuento por grupo familiar. Si son solamente una parejita, se puede, qué sé yo, no sé, hacer algún tipo de descuento o recargo, o si es mayor, o si necesita algún tipo de asistencia para subir, o si tiene equipaje extra, o bla, bla, bla. Montón de reglas de negocio. Muchas reglas de negocio son bastante evidentes y son incluso públicas y son visibles para los clientes, y muchas reglas de negocio no. Y tienen que ver muchas veces con, digamos, algún tipo de secreto comercial que no tiene por qué saber, digamos, ni siquiera a veces todos los desarrolladores que trabajan en el sistema. Muchas veces este núcleo de negocio suele estar restringido el acceso a gente que esté o sea, la gente indispensable para su funcionamiento y para su desarrollo. Por darles un ejemplo, cuando ustedes cargan los tickets, el sistema asume ciertas cosas y hace eh, ¿cómo es? Ciertos cálculos, ciertas estimaciones, ciertas probabilidades. Por ejemplo, si en el grupo familiar hay un niño menor de 3 años y hay una mujer, asume que son madre e hijo, y cuando ustedes elijan, por ejemplo, cuando ustedes den por pagar el ticket del avión, les puede preguntar si quieren elegir dónde sentarse o si quieren que el sistema los ubique como mejor le parezca. Si ustedes deciden elegir los lugares, el costo es diferente. Les va a salir más caro elegir los lugares que dejarles que el sistema los ubique donde les parezca. Si ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, me da igual que nos sentemos en cualquier lado, es bastante probable que busque ubicar madre e hijo muy separados, cosa de provocar ese deseo de, más bien, voy a elegir dónde nos vamos a sentar y poder cobrarte un poquito más. ¿Está? Cosas como esa. Entonces, todas esas cosas son reglas de negocio que tienen muchísimas condiciones diferentes unas de otras y que digamos, una tabla como esta les va a ayudar a poder identificar primero si están con casos de prueba para todas las reglas de negocio que tienen identificados, y para ver de qué manera necesitan armar su caso de prueba para poder evaluar adecuadamente cada regla de negocio. Y finalmente van a ver que la primera parte de su tabla son las condiciones identificadas acá, y la segunda parte son todas las acciones que se tienen que realizar según la regla de negocio que se cumpla. En ese caso, ustedes van a tener, por ejemplo, qué sé yo, estos para nosotros van a ser los resultados esperados de nuestros casos de prueba. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Están ahí? ¿Se fueron a ver Netflix? Acá estamos, profe. Sí, ¿Se profe, entiende, profe? las Sí, acciones, yo no terminé de entender cómo funcionan. En caso, porque en el ejemplo que estaba dando en pantalla, usted tiene 3 condiciones que son verdaderas. Me imagino que una acción va a proceder y la otra no. En caso de que una condición sea falsa de las 3, eh, eh, va a seguir igual. Una acción se No, va a no, 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 proceder y la no, otra no, no. pará, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Vos tenés una regla de negocio acá. Esta regla de negocio solamente se va a cumplir si estas 3 condiciones son verdaderas. Esta y esta. Si esta regla de negocio se cumple, entonces va a disparar estas acciones. O sea, esta sí y esta no. ¿Está? En otra situación, por ejemplo, que la condición 1 sea falsa, la condición 2 verdadera,
dispara la regla de negocio número 2 y ahí va, digamos, el sistema va a provocar que el sistema se comporte de esta manera, que no haga la acción 1 y que sí haga la acción 2. Entonces, según cómo se dan las condiciones, estos van a ser tus entradas. Entonces, aplica o no cada regla de negocio y ahí vas a tener las acciones que van a ser tus resultados esperados. Lo ideal es que vos no tengas dos situaciones, dos reglas de negocio que se vean iguales. O sea, que tenga todo verdadero esto no debería pasar porque entonces estás hablando de la misma regla de negocio. Súper, ¿Está? súper, terminé de entender, gracias, profe. Y vas a tener, Me hace guardar la lógica simbólica, ¿esto puede ser? ¿qué querés que te diga? Oye, Eh, depende de lo que ¿De hayas visto. verdadero o falso? Y, Sí, lógica proposicional y eso. Sí. Lo que vas a tener, por exacto, sí. ejemplo, esto es una de las cosas que te va a permitir, por ejemplo, es identificar contradicciones. Imagínate que vos tenés una regla número 7 u 8 que te diga que si todo eso es verdadero, ¿está? Igual que la regla número 1, y te diga que hagas otra cosa con las acciones. En ese caso vas a identificar dos reglas de negocio que definió el analista de negocio que son contradictorias. ¿Está? O por ejemplo, qué sé yo, que vos tengas eh, condiciones, por ejemplo, como esta. Te dice, mientras esta sea falsa y esta sea verdadera, no me importa la condición número 3. Y resulta que en otra regla de negocio tenés algo parecido, pero el comportamiento va a ser diferente. Entonces, no es cierto que no importa la condición 3. Capaz que hay otra condición más que vos no estás evaluando, no estás identificando y que te determina una situación y otra. Y te dice, sí, pero no, en realidad son dos reglas de negocio distintas, pero esto se da en un caso y esto en otro caso. Claro, ¿qué caso? No, y eso es cuando, qué sé yo, es verano y este otro es invierno. Entonces me falta una condición acá que diga estación. ¿Es verano, sí o no? Si es verano, aplica esta. Si no es verano, aplica la otra, por ejemplo. ¿Y las acciones entonces serían test case? No, las acciones son tus resultados esperados. Cada columna acá te va a generar un test case. O sea, esta regla de Perfecto. negocio, vos la evalúas haciendo un test case con estas condiciones que están acá de esta manera. Entonces vos decís, por ejemplo, imagínate que tus condiciones sean, es argentino, es mayor de 21 años y, qué sé yo, no, y tiene equipaje excedente, por decirte algo, ¿está? Son tres condiciones distintas. Entonces, la regla número 1 dice que para todos los argentinos mayores de 21 años que tengan este equipaje excedente, se les haga un descuento o el descuento tanto, pero que no se les permita tal cosa. ¿Está? No se le dé acceso a otro descuento. ¿Está? Entonces, cuando vos armas tu caso de prueba, le pones como precondición tener un usuario que cumpla con esas características. Entonces, de esa manera vas a disparar la regla de negocio número 1 y los resultados esperados que vos esperás que finalmente al emitir el ticket se puedan visualizar, van a ser estos dos de esta manera. Bien, súper, súper se entendió. Entonces, este tipo de herramientas sirve para evitar contradicciones, para evitar ambigüedades, para evitar repetir cosas. ¿Mm? Recuerden que estos ejemplos que yo siempre que les doy siempre son bastante simplificados. Pueden tener muchas reglas de negocio, muchas columnas que les van a permitir generar un caso de prueba por cada una de ellas y muchas condiciones. A veces es recomendable que no pongan todo junto. ¿Está? Que agarren y, por ejemplo, si pueden, armen dos tablas distintas, qué sé yo, por tipo de prueba o algo como eso, de manera de reducir la complejidad, la cantidad de condiciones y la cantidad de reglas de negocio. O por ahí cuando empiezan a armar esto, van a encontrar con que en algunas reglas de negocio hay muchas condiciones que no importan. ¿Está? Entonces tienen que ir viendo a ver si este, pueden agrupar una serie de reglas de negocio en donde haya un conjunto de condiciones que no importen y las sacan aparte para no, para no hacer una tabla tan grande.
Mira, la idea es que cada columna sea un test case. ¿Está? Si vos querés hacer 2 test cases con lo mismo y vas a tener el mismo resultado. Y salvo que haya 2 maneras distintas de hacer lo mismo, no va a tener mucho sentido. Salvo que vos estés probando maneras, ¿está? Pero esto es para probar reglas de negocio, ¿está? Para probar si se están aplicando ciertas condiciones definidas en las reglas de negocio. ¿Se entendió esto? Después vamos a practicar un poquito como para... Se puede, a ver qué dice. Y puede que alguna columna no se refleje en un test case. Ahí te va, claro, o sea, si vos te encontrás con que tenés una regla de negocio que no tenés ningún test case que la esté cubriendo y te falta cobertura. No sé si eso es lo que estabas preguntando, Luis. Bien. Entonces, como les decía, esto les va a permitir no repetir casos de prueba y que no se les escape ninguna situación, encontrar desde la documentación contradicciones, ambigüedades, etc. Para construir esta tabla hay distintas formas de hacerlo. Lo pueden arrancar desde las reglas de negocio identificadas o pueden agarrar y hacer, o sea, si ustedes, por ejemplo, están queriendo evaluar la user story para ver si está bien armada, lo que pueden hacer es hacer una tabla con todas las combinaciones posibles. O sea, juntan todas las condiciones y hacen una tabla con todas las combinaciones posibles. En ese caso, en un caso como este que tienen 3 condiciones, si no me equivoco, sería algo así como 9 columnas distintas. Sí, creo que sí. En donde ustedes van a tener que algunas columnas aplican reglas de negocio y otras que no son nada. ¿Ahí está? Esas que no son nada las pueden descartar, ¿está? Porque no tienen que hacer una prueba sobre esa situación en particular. Imagínense que no se cumpla ni la 1, ni la 2, ni la 3. No hay ninguna regla de negocio que me afecte a una situación como esa, así que pueden directamente descartarla. O la pueden probar para verificar que no pase nada, por ejemplo. Y a medida entonces que van descartando, ahí van viendo a ver qué cosas se están cumpliendo y qué cosas no. Y simplifican, por supuesto, la cantidad de casos de prueba. Bien, seguimos entonces. Esta otra herramienta es también un poquito complicada para implementar, pero también es muy útil. Se trata de una tabla que permite estudiar las transiciones entre estados de acuerdo a distintos eventos que se pueden llegar a aplicar a un sistema. La idea es que en la transición de un estado al siguiente, la transición sea disparada por un evento y que genere acciones de un estado al siguiente, que también son identificables como resultados esperados. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, identificar nuestros estados. Todos los estados que puede llegar a tener nuestro sistema o nuestro componente, lo que queremos evaluar. ¿Está? Entonces nosotros podemos llamar, por ejemplo, estado 1, estado 2, estado 3, pero después tenemos que, al final de la tabla, explicar qué significa que esté en el estado 1. Imagínense, por ejemplo, el caso de un teléfono celular. ¿Está? El estado 1 podría ser, por ejemplo, el teléfono está prendido, pero la pantalla está apagada, y a ese estado yo lo llamo estado de reposo. ¿Está? Otro estado, por ejemplo, puede ser el teléfono está completamente apagado. Otro estado puede ser, por ejemplo, el teléfono está prendido y la pantalla está prendida, pero está bloqueado. Otro estado será teléfono prendido, pantalla prendida, desbloqueado. ¿Por qué hay que identificar todos esos estados? Porque luego, al definir los eventos, vamos a ver que algunos eventos afectan a nuestros estados y otros no. Por ejemplo, el evento tocar la pantalla no va a afectar a nuestros estados apagado completamente
y prendido pero pantalla apagada. Nosotros tocamos la pantalla y no pasa nada. ¿Está? Ahora bien, si resulta que nuestro qué sé yo, otro evento es tocar el botón de encendido, ¿está? Ahí sí vamos a ver un cambio de estado, ¿está? Provocado por el evento y acciones. ¿Está? Acciones que se van disparando de acuerdo al estado del que parte y al estado al que llega. ¿Mm? De nuevo, las acciones se pueden llamar acción 1, acción 2, acción 3, y acá vamos a tener que explicar qué es la acción 1, qué es la acción 2, qué es la acción 3. Para ver un caso un poco más sencillo, a ver, ¿me entendieron hasta acá? Sí. Bien. Sí, Para ver profe. un caso, bien, para ver un caso un poco más sencillo, podemos pensar en el reloj común, el reloj de pulsera. Hoy en día ya no es tan común, pero el reloj de pulsera, en el cual imagínense que tenemos 3 botones. ¿Está? El estado normal puede ser, por ejemplo, mostrando la hora. Y ese sea el estado 1, por decirles algo, es el reloj mostrando la hora. A los botones los podemos llamar botón A, botón B, botón C o qué sé yo, botón 1, 2 o 3, algo como eso. Imagínense que el botón 1 corresponde a cambios de modo del reloj. Y pueden ser, por ejemplo, mostrando la hora, cronómetro y alarma. ¿Está? Entonces, al tocar ese botón, vamos a hacer una transición de, por ejemplo, mostrando la hora, va a pasar a cronómetro. Con el mismo evento, con el botón 1, si estamos en cronómetro, va a hacer otra transición y va a pasar a otro estado y va a pasar a alarma. Y si estamos en alarma, al tocar el mismo botón, es el mismo evento, pero como partimos de alarma, va a pasar al estado mostrar la hora. Lo mismo pasa con los otros botones. Tenemos botón 2, botón 3 y tienen funciones distintas según el modo. El evento es el mismo, tocar botón 2, pero según el estado en el que esté, en el estado inicial, va a hacer una cosa o va a hacer otra. Por ejemplo, estando en el modo reloj, mostrar la hora, el tocar el botón 2 simplemente puede prender la luz, por ejemplo, pero si está en el modo cronómetro, tocar el botón 2 implica disparar el cronómetro, que empiece a contar el cronómetro. ¿Está? Y el botón 3 puede ser detener el cronómetro. ¿Se entiende? Entonces, estado y acción. Vamos de vuelta. El estado es un conjunto, es un conjunto de variables que te establecen un estado en particular del sistema con un conjunto de valores por cada variable. ¿Está? Entonces, por ejemplo, evento y acción. Va. ¿Sí? Bueno, entonces, se entendió lo que era estado, que es si está en cronómetro, si está en alarma o si está en mostrar la hora, eso es el estado. Vamos al evento. El evento es lo que dispara una transición de estados o lo que dispara, sí, eso, un cambio en el estado. Entonces, por ejemplo, el estado 2 podría ser cronómetro en reposo o cronómetro en cero. El estado 3 podría ser cronómetro corriendo. Estado 4, cronómetro parado mostrando un resultado. Estado 5, alarma. Está alarma, sí, qué sé yo. O alarma titilando la hora, alarma titilando los minutos. Cosas como esa. Esos son los distintos estados. Y un evento es tocar un botón. En realidad no hay muchas interacciones que tenías con un reloj de pulsera. Si tenía 3 botones, tenés 3 eventos. Está evento 1, 2 y 3. Tocar botón 1, 2 y 3. Pero según el estado desde el que partís, las acciones que suceden son diferentes. Y los estados a los que se pasa son diferentes. ¿Está? Si vos estás en el estado 1, que es mostrar la hora, y tocas el botón 2, queda en el estado 1, pero, por ejemplo, prende la luz. Al revés, el evento dispara un cambio de estado. El evento
provoca una transición de estado, un cambio de estado y una acción. Por ejemplo, yo estoy en el cronómetro pausado o cronómetro, digamos, detenido, toco el botón 2 y ahora el estado del reloj es en cronómetro corriendo. ¿Está? Entonces, si yo vuelvo a tocar el 2, no es que va a empezar a correr, va a ser otra cosa, porque mi estado inicial es diferente al que estaba. Entonces, el mismo evento me va a provocar otro cambio de estado. El evento sería un input, sí. Así, la acción provoca otro cambio de estado al inicial. La acción es algo que sucede, que no necesariamente, qué sé yo, sí, o sea, la acción es algo que realiza el sistema. Puede llegar a mantener el mismo estado, por ejemplo, en un caso de que no te cambie el estado, pero te provoque una acción. En ese caso, el evento va a provocar que el estado siga en el mismo estado, S1, por ejemplo, sigue en S1, pero te prenda la luz, por ejemplo. Va a seguir en el reloj, pero te prende la luz. El tema es que haya un evento que provoque algo. ¿Está? Acá te habla siempre de cambios de estado, pero si vos lo pensás un poquito, puede llegar a mantenerse el estado, em, pero disparando una acción. Otro ejemplo es el del ascensor. ¿Está? Si vos estás en el piso 4, imagínate que tenés dos botones, subir y bajar, o que tenés una botonera, más fácil. Tenés una botonera digamos, con números para ir a los distintos pisos. Si vos estás en el piso 4 y tocas el botón 4, no pasa nada. Si vos estás en el 5 y tocas el 4, baja. Si vos estás en el 3 y tocas el 4, sube. Entonces el sistema cambia de estado, provoca una acción, pero cambia de estado de acuerdo al estado inicial. Siendo el evento el mismo evento, que es tocar el botón 4, el ascensor puede subir o bajar, que va a ser la acción que realice, de acuerdo al piso, al estado inicial. ¿Se entiende? A ver qué dice Ulises. Puede ser cuando prendes o apagas un foco. Los dos del foco son prendidos y apagados. Los estados del foco son prendidos y apagados. Los eventos son prender y apagar. Con eso juegas. Hay restricciones como la de no poder apagar el foco si ya está apagado. Sí, algo así. O sea, la acción de intentar apagar cuando ya está apagado no provoca ningún cambio de estado. Bien, seguimos entonces. ¿No les quedó más dudas? No, profe, se entiende bien No, eso. profe. Buenísimo. Porque después de esto tenemos examen de esto. ¿Sí? Hay un cuestionario de esto. Bien, entonces. Y lo último que vamos a ver se llama técnica basada en casos de uso. Si no están familiarizados con los casos de uso son una herramienta que se utiliza para modelar sistemas. Es una herramienta gráfica que se usaba mucho antes de la implementación o el auge de las metodologías ágiles. Ahora se usan más las historias de usuario, pero es más o menos para lo mismo. Claro, con UML. Es una de las herramientas que se ven cuando se estudia UML. Vieron que las historias de usuario te dicen, por ejemplo, bueno, como usuario del sistema o usuario administrador del sistema, deseo poder hacer tal o cual cosa. ¿Está? Bueno, en este caso, lo que nosotros vemos es un sistema que va a estar, digamos, limitado por ese recuadro que está ahí. Todo lo que está dentro del recuadro es el sistema. Y lo que está fuera del recuadro son actores que interactúan con el sistema. ¿Se entiende? Entonces, esto nos permite ver o resaltar la interacción de los actores o los posibles distintos tipos de usuario con nuestro sistema.
También permite, de algún modo, resaltar los componentes principales de nuestra prueba. ¿Está? Y se imaginarán que en un sistema de verdad los componentes pueden ser cientos de componentes. Entonces le van a decir, ¿cómo se modela eso? Bueno, la idea es que este tipo de diagramas se realicen en distintos niveles de abstracción, de manera de que ustedes puedan representar solamente lo que les interesa en ese momento evaluar. ¿Está? Entonces, si ustedes, por ejemplo, vamos a ir a este caso. En este caso nosotros tenemos un checkout de un comensal, una persona que hizo una compra y quiere pagar la cuenta y se quiere ir. ¿Está? Entonces, imagínense que ustedes tienen un sistema que les permite al cliente solicitar pagar la cuenta. ¿Está? Entonces, tenemos un componente que puede ser, por ejemplo, un frontend, ¿está? Con el que interactúa el cliente directamente y le dice, bueno, quiero pagar mi cuenta. ¿Está? Este componente este componente se llama checkout, utiliza otro componente que se usa para muchas otras cosas que se llama pagos. ¿Está? Ese componente pagos se usa no solo para el checkout, sino que se usa para muchas otras cosas. Como es un componente que actúa de manera independiente para checkout y es como una caja negra para checkout, se lo representa aparte. Pero como checkout depende absolutamente de él para poder funcionar, ahí se establece una relación que se llama incluye. ¿Está? Entonces el checkout incluye a pagos. Ahora bien, checkout también tiene otra pequeña funcionalidad que se llama ayuda. ¿Está? Pero la ayuda en realidad no es importante, no es imprescindible, pero está. La ayuda lo que hace es extender la funcionalidad de checkout. O sea, no es imprescindible, pero le agrega valor. Y Checkout puede acudir a ayuda para mostrar ayudas al cliente sobre tal o cual cosa. ¿Está? Además, vemos que del lado izquierdo nosotros vamos a representar los actores que son clientes del sistema y a veces se representa del lado derecho actores que, si bien interactúan con el sistema, son más bien considerados parte del sistema, pero no el sistema informático, o sea, no el sistema computacional, sino un actor humano que el sistema necesita, con el que necesita interactuar para cumplir sus funciones. Imagínense que qué sé yo, algún proceso del sistema requiera algún tipo de autorización o algo humano, ¿está? Que tenga que ser un gerente, lo que sea. Entonces, que pueda interactuar por ese lado, pero se considera como parte de los procesos del sistema. Por eso lo representan del otro lado. Entonces, en nuestro ejemplo, imagínense que el cliente solicita su cuenta, se quiere ir, el módulo de checkout hace una llamada al módulo de pagos, seguramente le pasa información, el módulo de pagos hace un cálculo, le devuelve el resultado a checkout y, por ejemplo, checkout puede requerir al mozo que le avise si el cliente ya pagó. Entonces, por ejemplo, el cliente le pasa la plata en efectivo al cajero, al mozo, y el mozo agarra y pone sí, ya está pagado. Entonces, checkout agarra y emite el ticket, que tal vez se lo da al empleado y no al cliente, para que el empleado se lo acerque al cliente a su mesa. ¿Mm? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Resulta que a veces ver las cosas así en texto y descritas nos da ciertas ventajas sobre la funcionalidad, digamos, sobre los detalles, pero a veces nos falta una visión como un poco más desde afuera para, digamos, al visualizar este tipo de interacciones así, podemos ver los distintos tipos de usuario que pueden interactuar con el sistema de una manera más gráfica, de una manera un poco más clara. ¿Está? Podemos darnos cuenta o detectar, por ejemplo, cuando el cliente, las interacciones del cliente con el sistema, de otros componentes, de otros usuarios del sistema, está como ser, por ejemplo, en este caso el empleado. Y ese tipo de cosas nos permite
ponernos en una posición más de usuario, digamos, y ver en qué situación, qué contexto se está usando el sistema, qué cosas necesita, etcétera. Es por eso que este tipo de casos de prueba, los casos de prueba que se pueden derivar de este tipo de diagramas con este tipo de técnicas son más bien orientadas al nivel de aceptación de usuario. ¿M? Recuerden que en ese nivel, por ahí no nos interesa cómo se realizan los cálculos, cómo se realiza el checkout, si es una pantalla así o así, me interesa, o sea, el cliente hace un requerimiento de que dice, me quiero ir, quiero pagar mi cuenta y me quiero ir. Si el sistema es así, si es asá, si es cuadrado, si es redondo, el cliente en realidad no le interesa. El cliente quiere hacer su checkout y quiere pagar su cuenta y se quiere ir. Ese es el requerimiento. Entonces, viéndolo así, viéndolo desde este punto de vista del caso de uso, por ahí se pueden percibir ciertas cosas que se podrían escapar simplemente leyendo el texto de una historia de usuario. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. ¿Preguntas? Ok. Entonces, vamos a tener tema 6, testing de caja negra, que es lo que vimos recién. Tenemos un cuestionario acá para hacer. Este cuestionario no se tienen a hacerlo sin haber leído el material. Van a tener 2 intentos y es bastante práctico, ¿eh? No vayan a pensar que es simplemente preguntas de sí o no, sino que tengan a mano algo para escribir, algo como para sacar cálculos, ese tipo de cosas. ¿Mm? ¿Qué herramienta se usa ahora para graficar? Yo no uso, no, no hago caso de uso, pero en su momento se usaba Visio. Yo creo que lo último que usé fue Visio. Me acuerdo que cuando empecé a trabajar con Visio, teníamos que dibujar cada componente como un cuadradito, qué sé yo, y después pasar todas las interacciones entre los elementos para que no se crucen demasiado, así que teníamos que reubicar los cuadraditos y era súper engorroso hasta que salió la nueva versión donde vos tocabas un botón y te reorganizaba todo así automáticamente y te dejaba todo súper prolijito y no se cruzaba nada con nada y nos queríamos matar porque habíamos pasado tardes enteras tratando de organizar los diagramas. Sí, porque yo he visto, profe, yo he visto en algunos libros o sea, que están graficados con UML, por eso es que te consultaba. Lo he visto con eso, que se nota que todavía lo No, usan. es que no se usa, yo no he visto que se use mucho esto. Digamos. Así tenemos que hacer los diagramitas, qué sé yo, y después poner como es los cosos de esto, y después resulta que tocabas un botón y te lo dejaba así, te lo dejaba todo prolijito, todo bien, ubicadito. Esos serían unos casos de uso medio feonchos, pero bueno, casos de uso. Bueno, esta entonces tienen un cuestionario que es medio un trabajo práctico, pero a modo de cuestionario. Tienen el material de estudio de este que está acá. ¿Qué me deja? Ahí está. Ahí está. ¿Mm? Como para leer. Y tiene el material de estudio. Entonces, esa fue toda la clase de hoy. Yo me voy a quedar hasta las 10 de la noche por si tienen consultas, preguntas o algo que, que- que quieran preguntarme. Y los libero por el resto de la noche. Vamos entonces, profe, gracias. De nada. A ver, Ulises tiró un par de herramientas más copadas. Creo que las escuché en algún momento.
Profe, no sé si quiere que le muestre acá, yo para que quería entregar ya el trabajo 3, que era que tenía que hacer algunas correcciones. No sé si quiere que le muestre acá o que le envíe el archivo, no sé. No, prefiero que lo veamos acá, Bueno, porque igual el trabajo práctico 3 todavía no se va a entregar. Profe, respecto a eso una bueno, consulta. le paso el 1, entonces que usted me corrigió ahí y que yo ya lo corregí ahora. Me falta agregar lo otro que me dijo que agregue más errores. Pero lo primero Em, ya está corregido. bueno, sí, como quieras. Compartir nomás tu pantalla y vemos. Sí, Lisandro. Profe, respecto a lo que dijo de la extensión de la entrega del trabajo práctico número 3, yo me apuré un poquito, si bien revisé y corregí los errores, la devolución que usted me hizo, volví a subirlo al aula y ahora tenemos más tiempo. Con ese tiempo yo volví a mirar el trabajo y hay pequeños detalles que ya los Claro, corregí, pero ya por no eso, entendí el trabajo. Y sí, no sí, lo puedo. por eso es que prefiero no extender el tiempo, sino más bien hacer una entrega dentro de qué sé yo, un par de semanas más o algo así, porque sé que se apuran en entregar de vuelta sin haber corregido por completo y es una cosa de que tengo que corregir demasiadas veces lo mismo. Aparte, para corregir trabajos que ya tuvieron un feedback, tengo que revisar qué es lo que les dije en su momento de feedback, qué es lo que estaba, cómo lo cambiaron, si lo cambiaron bien, si cambiaron todo lo que había que cambiar. Entonces, para evitar eso, más vale prefiero que, que revisemos en clase todo lo que se pueda y que corrijan todo lo que tengan que corregir antes de volver a presentarlo. Si ya lo presentaste, bueno, ya está, no te preocupes, después van a haber otras instancias de presentación de trabajo práctico 3. Sí, Zulma, ahí vemos tu pantalla. Bueno. Me había hecho unas observaciones y quiero saber por el 1.b, no lo tengo abierto ahora, Sí, ahí se ve. pero que me había dicho que yo había puesto como sugerencia el 1.b. Bien, Bueno, acá bien, lo coloqué, a ver, no sé si es bien, eso. bien, bien. Está Vamos a abajo, leer, sí. está bien, pero vamos a leer la consigna. Sí, La consigna es determinar qué pruebas harías al formulario. ¿Está? sí. Incorporar un CAPTCHA no es una prueba. ¿Está? Ah, porque ahí puse, ahí, Incorporar un casillero no es una prueba. Incorporar un botón no es una prueba. Indicar campos obligatorios no es una prueba. Son todas sugerencias probar de... entonces sería verificar los campos si son obligatorios. Exactamente. O sea, todo lo Bueno, que, o casi todo lo que veo que pusiste ahí claro. son sugerencias a modificaciones en el diseño, ¿está? Pero imagínate que tienen que salir a producción pasado mañana, ¿está? No es momento de hacerle sugerencias de modificaciones. O sea, está bien que haga Ah, sugerencias de modificaciones, pero en este momento no es lo que se no pidió, es digamos. perfecto, perfecto. Entonces tengo que poner todo, verificar, probar, exacto, exacto. Y acá en Sí, este, en el D, probar el o formulario en sea, ejecución. bien, pero más allá de que, por ejemplo, en ese caso, vos podés Sí, verificar, a ver, o probar a ver si hay campos obligatorios o no. ¿Está? Nosotros hablamos de que a los formularios había pruebas clásicas que se les pueden hacer. Una eran los campos obligatorios y otras son, por ejemplo, las validaciones de campos. O sea, si tenés un campo de email, verificar que el tipo de dato que puedas ingresar ahí tenga un formato de email. Si tenés un número de documento, que pongas un número de documento. Si ah, tenés perfecto. cosas así. Ah, está, Verificar los entendí, tipos de entendí. datos por cada campo. Claro, está. La sugerencia no lo saco, entonces. Bueno, lo que pasa es que, claro, en la primera me pusiste, bueno, que la observación, que las sugerencias estaban bien, entonces yo lo dejé, pensando que estaban bien, ¿viste? Entonces lo dejo, lo saco a las sugerencias. Y en este, bueno, en este me dijiste que busque un O sea, poquito a más ver, de, cuando yo les pido algo, por ejemplo, en las consignas yo les pido algo muy puntual. Con que me claro, contesten eso, ya está bien. Si ¿y quieren sabés lo que agregar pasa? otras cosas, no está mal, pero el Claro, problema es cuando me contestan algo que no es y no claro. ponen lo que sí es, entonces, bueno, ahí Sí. sí, ahí falta. Sabés que yo me confundí también porque, viste que nosotros en clases
hay ese feedback, el formulario, esto, y a partir de ahí es donde pensé que, bueno, tal vez como se le hizo muchas observaciones al formulario, es sugerir qué otras modificaciones se le pueden hacer. No se hace nada, bueno, entonces lo saco, listo. Eso nomás quería saber entonces. Voy a mirar Claro. desde otro punto de vista. Claro, no es qué otras modificaciones se le pueden hacer, no era esa la pregunta. Por ahí Claro, algunos perfecto. entendieron eso. Sí, Es qué sí, pruebas harías vos. exacto, perfecto. Está. Bueno, ahora te muestro el 3, que ese sí, yo creo que ya está. Espero que esté. Espera. A ver, creo que era este. Yo ya iba a entregar. Acá está. Así, por ejemplo, quedaría, saqué el componente, lo saqué directamente. Acá lo que me faltaría tener instalado que lo saqué, bueno, tener instalado el MS WordPad, que esa sería Bueno, mi precondición, ¿no es cierto? no. Por eso, No pongo nada. habíamos hecho esa observación, que como Bien. nosotros estamos haciendo un montón de casos de prueba sobre una aplicación en particular, no tiene Claro, sentido que le pongamos cosas que aplican obvio. obviamente para todos los casos. Perfecto. Ahí está. Bueno, en el primero solamente que esta prueba verifica la creación de un documento de texto en la aplicación WordPad. Entonces abrir la aplicación MS, bueno, de WordPad, y debería abrirse la aplicación automáticamente y habilitarse una hoja en blanco que permita escribir el documento. Sí, está perfecto. ¿Ah? Bueno, ese sería el 1. El 2, como título, guardar el documento de texto en WordPad, precondición abierta a la aplicación, entonces se la saco. Descripción. Esta prueba verifica si se guarda un documento de texto en la aplicación MS, bueno, con extensión Bien, RTF. ahí te hago una observación. Sí, La prueba verifica si se puede guardar un documento de así texto. se puede, perfecto. Si Me es voy a poner posible acá. guardar un documento de texto, Bueno, voy a básicamente. anotarlo. Sí, seguimos entonces. Sí se puede. Ya anoté. Bueno, y después, y lo otro no sé si está bien. Sí se puede, bueno. Lo otro sería escribir, entonces, en WordPad, el documento deseado, se debería escribir sin dificultad. No sé si está bien como el resultado Espera. esperado. ¿Cuál es el objetivo de tu prueba? ¿Cuál es Esta la prueba? prueba La prueba verifica 3. si se guarda un documento de texto en la aplicación Claro. MS Word. Acá lo que vos querés probar es la función de guardar. ¿Está? Querés saber Nada si la más. aplicación de guardar funciona. ¿Está? Claro, Entonces, yo pensé primero se escribe y después, o directamente se guarda el documento en blanco. bien. Entonces, en realidad a WordPad le da igual si vos escribiste o no. ¿Está? Sí, eso me dijo Entonces, que sí. lo ideal entonces acá es, cuando vos escribas un caso de prueba, trata de hacerlo lo más simple posible. ¿Está? No Claro, agregues pasos que en realidad no no, se justifican, no perfecto, hacen a la prueba, no te modifican la prueba. Entonces, en este caso, por ahí no te conviene escribir nada. Si querés perfecto. escribir, no está mal, qué sé yo, después por ahí cuando lo volvés a abrir para ver si se grabó bien, el texto debería estar, ¿está? Por ahí lo puedes Ujú. poner, si a vos te parece importante, pero por ejemplo te vas a encontrar con ese resultado esperado, que no tiene mucho sentido, ¿está? Claro, Entonces, perfecto. yo te Entonces, sugeriría en este caso, si vos querés dejar ahí la parte de que escribís algo, juntalo con el siguiente. Con el perfecto. siguiente, No, las el uno lo acciones del step eliminamos 1 y mejor. 2. Y sí, puede ser también. Entonces, Mejor. entonces vos te queda clic en archivo que se encuentra en la barra de menú, ir a la opción guardar como y seleccionar. Bueno, sí, ahí, digamos, se te complica un poco en la descripción de lo que hay que hacer. Entonces es menú archivo se llama, ¿está? Entonces hacer clic en, lo más fácil es decir, hacer clic en la opción guardar como del menú archivo. Esa es la forma Perfecto. más fácil de decirlo. Y si Bueno, no, puedes decir hacer clic en el menú archivo y luego en la opción guardar como, por ejemplo, bueno. también podría ser. Ujú. Acá, por ejemplo, yo hice todos los pasos y bueno, y tenés que sí o sí seleccionar el formato de texto enriquecido, que va a ser, o salvo que vos guarde y no le digas nada, y ahí cuando vos colocás, ahora no me puedo acordar, hay uno que directamente me pasaba y me selecciona el RTF. Si no Yo me acá en este equivoco, sí, si no me equivoco, RTF es el formato por defecto.
Así Sí, que sí, esa sí, no sí, hace sí, pero falta viste que seleccionar. cuando vos pones guardar como, te aparece una determinadas opciones que son del tipo de guardado que vas a hacer, En entre realidad este no, y otro. en realidad no. Cuando vos Mm, sobrevolás guardar como, te aparece eso. Pero si le haces clic a guardar como, te abre el cuadro de diálogo guardar como. no me puedo acordar. Bueno, Te la muestro si cuestión es querés. que, claro, sí, claro, yo voy directa, claro, yo hago todo en la misma, como me aparece todo junto, entonces yo selecciono. Sí, tenés razón. Si hago clic nomás, no aparece el cuadro de diálogo, sí. Estoy pensando, estoy analizando cómo era el proceso. Sí, sí, Bueno, sí. y a ver, Sí, ¿cómo es? Cuando vos tengas que escribir casos de prueba, esto es muy común. O sea, a sí, veces no tenés la aplicación escrita, así que tenés que simplemente interpretar la user story, el documento, ajá, pero a veces tenés la función corriendo. Y no siempre es exactamente como lo recordamos, o por ahí nosotros nos imaginamos unos pasos. ¿Eh? Esto es un manejo de menú, es sencillo, sí, pero hay veces que, por ejemplo, para poder llegar hasta una pantalla o para poder ver un mensaje, hay que hacer una serie de pasos, una serie de cosas, y no siempre es exactamente como lo recordamos. Entonces, siempre conviene, si se puede, si tenés la aplicación corriendo, hacer la seguidilla y vos decís, bueno, hice clic acá, hice clic acá, hice clic acá, y marcar todos esos clics y todas esas indicaciones en el step, en la acción, para que sí, no se quede digamos, el tester que queda ahí, che, acá hice esto y no pasa nada. Y entonces vos le perfecto. digas, uff, me olvidé de decirte que, qué sé yo, que toques ahí o que Ujú, vayas allá. está. Y bueno, como el resultado esperado, debería abrirse un cuadro de diálogo para proceder a guardar el documento. ¿Serás así? ¿Sí? Bueno. Sí, sí, sí. Después, en la otra parte, ingresar un nombre válido para el documento y clic en el botón guardar. Debería Ingresar un guardarse nombre el documento. válido para el documento y clic en el botón guardar. Está perfecto, debería guardarse el documento sin dificultad. Eh, sí, no sé si está un poco de más El el sin término sin dificultar. dificultad, ¿sí? Bueno, Y está. mostrar la barra superior en el nombre. En la barra superior el nombre, sí. Lo Sí, que hace, una vez que guardaste, muestra el nombre. sí, Era así. pero la barra superior esa se llama barra de título. Ah, barra de Este, título, era así, sí, sí, tenés razón. y el nombre del archivo ingresado, por ejemplo, el nuevo Ajá, nombre del archivo, bueno, qué sé yo. O bueno, sea, está. todo lo que pusiste está bien. Tengo que Simplemente agregarle algunas cosas. yo te diría, cuando puedas, trata de ser específica en las Bueno, cosas que se tienen que ver, porque hay veces que uno, ya te digo, como ya estás tan embebida en el contexto, hace rato que estás con el WordPad abierto, que vas, que venís, que hay muchas cosas que te resultan muy, muy obvias o que o que simplemente las ves en pantalla y te parece que claro, tiene que estar ahí porque sí o sí. Pero está, imagínate que haya una barra que no sea la barra de título y que claro, aparezca el nombre del archivo en esa otra barra, por decirte algo, porque el desarrollador interpretó mal. Entonces tu caso de prueba no va a fallar, va a decir que está todo bien y resulta que en realidad hay un bug, ¿está? Eso, les digo, eso les pasa, ujú, pasa con bastante frecuencia, que cuando un caso de prueba no está claro, no está bien específico, se pasan de largo los bugs, porque en realidad no hacen las verificaciones adecuadas. Por ejemplo, yo noto mucho eso por ejemplo, en mi equipo hay casos de prueba que se automatizan, ¿verdad? Y el TAE, el chico que hace cosas, a veces puede implementar los casos de prueba tal cual están descritos y otra vez se hace una especie de interpretación de las verificaciones. Y resulta que hay cambios, se producen cambios, y antes de yo ponerme a ver qué cambios se hicieron, supuestamente se corren todos los casos de prueba automatizados y todos aquellos que tuvieran, digamos, corriendo sobre las modificaciones deberían fallar, todos deberían fallar, claro, porque las modificaciones provocaron que ahora, qué sé yo, una ventana sea distinta, que un título sea distinto, un botón no está más, y resulta que no fallan los casos de prueba. Entonces yo le miro a mitad y le digo, ¿y por qué no fallaron? Y se ríe nomás. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tienen estos casos de prueba y por qué no fallaron cuando deberían haber fallado. Y claro, miramos las verificaciones y él dice, por ejemplo, pone algo como debería abrirse la aplicación o debería verse la ventana. ¿Y cómo sabes si la ventana está abierta o no? Y porque me fijo en el título, por ejemplo.
pero Claro. nada más. Y resulta que la ventana aparece en blanco, aparece con errores, hay texto que no se ve, imágenes que no se ven, y nada de eso verificó. Entonces, claramente no va a fallar el caso de prueba y dice, sí, sí, está todo bien, y resulta que en realidad está todo roto. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, y el 3 es el que era abrir documento RTF, verificar el documento, a ver, verificar si el documento de texto se abre en la aplicación WordPad con extensión RTF. Y acá creo que fui seleccionar en el menú archivo la opción abrir. Se nota que según el estado de ánimo yo Sí, por ahí sí. coloco bien, por ahí. Mira, yo te digo una cosa, cuando escribimos, esto pasa mucho, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo escribís un lunes y después lo querés volver a escribir, o escribís un caso de prueba muy parecido el viernes y te sale distinto, te sale texto distinto. Y el problema es que cuando vos querés ejecutar eso, es difícil leer acciones que son la misma acción, pero con una frase diferente. Con un poco de práctica, te van a ir saliendo, digamos, pasos o formas de redactar pasos más o menos parecidas o más o menos iguales. Es más, vas a agarrar casos de prueba y por ejemplo, hay casos de prueba que son muy parecidos, los primeros steps, y directamente los copias, ¿está? Y lo vas a decir, ah, bueno, si yo en ese momento dije que para acceder a un menú se hiciera de esta manera, copio y pego, ¿está? Y no tener que estar pensando de vuelta cómo escribir una frase, ¿está? Lo que pasa es que Y trato de escribirlo porque el problema del copy y pegue, eso es lo que me pasó, que después me queda el resto, por ahí no me doy cuenta y quedó claro, algún resto por allá. ¿Viste? claro, claro. Entonces, es Lo así. importante es de dónde lo estás copiando, o sea, que Claro, quede, totalmente, totalmente, pero eso que me ha sea pasado. algo. Sí, sí. Acá, bueno, el I era porque yo lo había hecho primero todo en un paso y después decidí sacarlo en el otro y quedó el IS, que ahora le voy a sacar. Dice seleccionar y en el archivo la opción abrir, y ahí ya sería, ¿no es cierto?, seleccionar el documento con extensión RTF, porque viste que se tiene que abrir, se abre la ventana, elegir el documento en la carpeta donde se encuentre, y Bien, recién ahí, acá tenés dos inconvenientes. El primero es que vos estás solicitando la utilización de un recurso que no pusiste en precondiciones. O sea, vos acá decís abrir un documento, seleccionar un documento, y para eso tenés que tener un documento. ¿Está? claro, Entonces, en precondiciones vos tenés que poner que tenés que tener guardado, ¿está? O tenés que tener a disponibilidad, llámalo como quieras, un archivo RTF para poder claro, abrirlo, para poder usarlo en el caso de prueba. ah, Entonces, después vos ponés, por ejemplo, en el step 2, seleccionar el documento mencionado en precondiciones y chau. Ahí está, porque vos en precondiciones ya dijiste que es un archivo RTF, lo que sea. Entonces, claro, ahí es, por ejemplo, en el paso 2, seleccionar el documento mencionado en precondiciones y hacer clic en abrir o algo como claro. eso. ¿Listo? Perfecto, perfecto, está. Y el caso de prueba 4 era que teníamos que verificar que el programa despliegue el mensaje de advertencia al intentar guardar un documento de texto en la aplicación con un nombre de archivo, de un archivo ya existente. Bueno, a ver si algo la pegamos acá. Bien, para. Seleccionar En en el, la barra de menú, que eso ya voy a para. sacar, Vamos al título. Fíjate. guardar. eh, Puedes redactarlo como vos quieras. Puedes poner, por ejemplo, guardado de un archivo con un nombre de un documento existente, o intento de guardado o algo como esto. Pero acordate que en realidad en este caso de prueba vos no vas a guardar un archivo con un nombre ya existente, ¿está? Yo Claro. te planteo lo siguiente. Imagínate que vos tenés otro caso de prueba, ¿está? Ujú, Que es guardar con un nombre de archivo que ya existe, pero en otro directorio, ¿está? claro. Tu caso de prueba se va a llamar demasiado parecido o se va a llamar exactamente igual a otro que en realidad es otro caso de prueba. Esa Por eso, aclaración vos la hiciste el otro día, y me olvidé. no Vos hay la problema. aclaraste el otro día. Es ese punto. Este punto vos lo habías dicho con el tema del que Sí, puede ¿sabes estar qué? existente, sí, Sí, mira, te muestro una cosa. Antes de continuar, déjame te comparto pantalla. sí. Saco nuestro. Sí, un ratito, te muestro algo y después seguimos. Dame un segundito. Feedback.
screen. Bien. Bien. Para no tener que escribir y pensar de vuelta una frase que le digo, por ejemplo, a alguno de los compañeros y que generalmente hay muchos que tienen más o menos el mismo problema, lo que hago es escribir la frase del feedback y dejarlo en un documento de texto, ¿está? Entonces después cuando veo el mismo problema, vengo acá y digo, a ver dónde estaba, es este que está acá, ¿está? Entonces copio y pego. Me pasa que a veces copio el mismo, si tiene un error ortográfico lo pego, pero bueno, la idea es que no tengo que estar escribiendo todo de vuelta. Ahora, Perfecto. fíjate las observaciones que hago, fíjate la cantidad que son. Claro. ¿Está? Porque resulta que para estas cosas hay muchas cosas que tener en cuenta. Y encima para colmo tenés 7 casos de prueba y tenés que tener en cuenta muchísimas cosas para cada uno de ellos. ¿Está? Por eso yo quiero que practiquen y quiero mostrarles. Hay muchísimas cosas de los trabajos prácticos que están haciendo, hay muchísimas cosas que están muy bien. En general los trabajos que ustedes están haciendo ya están bien, están a un nivel casi profesional, ¿está? Como para que ustedes empiecen a trabajar y ya estén escribiendo casos de prueba. Pero yo quiero que mejoren, quiero que lo hagan un poquito mejor, quiero que cuando ustedes presenten uno de estos trabajos, qué sé yo, cuando entren a trabajar, vean que ustedes pueden hacer un trabajo de muy buena calidad. ¿Está? Por eso es que soy tan quisquilloso, porque este es el momento para ser tan quisquilloso con ustedes, porque entonces después ustedes ya aprenden, ya saben qué tan quisquilloso se puede ser y qué debería tener un caso de prueba lo mejor posible, ¿está? Porque muchas veces uno termina de escribir, termina cansado. Ojo, a ver, estos son 7 casos de prueba que para ustedes es mucho porque es la primera vez que lo están haciendo. Pero una vez que agarren velocidad, hacen 7 casos de prueba por día o algo así. Pueden hacer que sea un caso de prueba cada 20 minutos. Porque hay veces que tienen que hacer muchos casos de prueba en un sprint, ¿está? Así que esa es la idea, que hay mucho que tienen que tener en cuenta, pero con un poco de práctica les va a salir todo junto fácil. No van a tener que estar pensando en tantas cosas separadas, sino que ya les va a salir, a la primera. Dale, compartí nomás tu trabajo. No, ahora ya más o menos entendí que voy a terminar el resto, no hay problema. Ok. Que otra persona, porque viste que se va la hora, que otra persona nomás comparta. Lo Sí, voy a ningún encarar problema. otra vez y voy a corregir. Acordate los casos entonces 6 y 7 que son negativos, que Sí. tienen sus particularidades. Y eso nada más, que bueno, por ejemplo, en el caso 6, es bueno identificar en la columna de datos requeridos cuáles son los campos que hacen falta. En el 7, dependiendo del escenario que hayas elegido para hacer un caso negativo, que sea un caso negativo. Qué sé yo, que se trate de hacer algo. Te voy a mostrar porque yo el 6, yo aclaré en datos requeridos exactamente el formato que me saca el mensaje de advertencia. A ver. Te voy a compartir entonces. Sí, porque por ahí algunos chicos probaron con algunas cosas y no les salió Sí. y terminaron poniendo bueno, que se guardaba, que se guardaba igual. Ya. Y bueno, esa no era la idea. A ver, en nombre de archivo debe contener los siguientes caracteres. A ver, escribir un nombre de archivo con caracteres especiales se quieren guardar. Bien, sí. Require data. Le puedes poner si querés caracteres a utilizar para no escribir tanto, pero está bien. Debería abrir un cuadro de diálogo modal de advertencia que indica que el nombre no es válido y un botón aceptar. Perfecto. Ese está. Bueno, la pegué una. Bueno, y en el otro sí, es uno solo, que es abrir el documento con extensión PDF desde el menú archivo, y se debería abrir un cuadro de diálogo que permite seleccionar el archivo en una determinada ubicación. Bien, Al abrir el archivo, ahí. acá no, acá tenés un cambio de contexto. Acuérdate que acá se abre en un cuadro de diálogo, tenés que seleccionar. Es más parecido al otro de abrir. Entonces vos, desde el step 1, ¿qué es lo que haces? Te vas al menú archivo, le haces clic en abrir y el resultado esperado es te abre un cuadro de diálogo a abrir. ¿Está? O sea, lo hago en 2 pasos. Exactamente. El Perfecto. step 2, seleccionás el archivo. En realidad en el step 2 vas a tener que cambiar la extensión
porque la Ujú, extensión, al principio lo que te muestra son todo cosas que sí puede abrir, entonces claro, tenés que cambiar la extensión a que se puedan visualizar todos, ¿viste? Y eso es un detalle no menor en este caso de prueba, claro. así que sí o sí hay que mencionarlo. Entonces Ujú, seleccionás la extensión que te pueda mostrar todos los archivos, ver todos los archivos, ahí recién seleccionar un archivo con extensión, por ejemplo, RTF, y hacer clic en abrir. Y ah, el perfecto. resultado esperado es eso que está ahí. Bueno, perfecto, Espera, perfecto. espera, espera. Se debería abrir un cuadro de diálogo, bla, bla. Ese era el step 1. Al abrir Ujú, el archivo que estará encriptado, por tanto no se puede ver el contenido real del documento. Bueno, este, y eso al abrir el archivo RTF tuviste que escribirlo de esa manera porque era como otro resultado esperado y claro. en realidad va en otro step. Entonces ahí te tendría... Llévalo al perro, por favor. Eh, ahí se debería entonces, ¿cómo es? Espera, porque justo el perro ladró antes. Pero es a propósito. Era el archivo, entonces, espera, porque Sí, a mí me- también me distrae mucho cuando sí, vienen pero así, me abren la puerta y me quieren hablar así, me quedo recolgado. ahora sí. Porque me colgué ahí. Entonces, ahí lo coloco como paso 2 al abrir el archivo PDF. Sí. Acuérdate Ya. que tienen que cambiarse la extensión para poder Ujú. ver los archivos PDF Ah, perfecto, y perfecto. después seleccionas el archivo PDF y ahí haces clic en abrir. Y el resultado Bueno, bueno. esperado se abre algo, pero que en realidad no se ve nada. No, Per- no queda bien. Claro, está todo encriptado, se ven todos simbolitos nomás. Sí, 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 sí. Exactamente. Bueno, listo, entonces, gracias. De nada. Luis, ¿tenés una pregunta? Luis, ¿Se me escucha ahora, profe? ahora sí. Ahora sí. Sí, respecto con el test case de los caracteres especiales, eh, yo tipo tuve como dos ideas de que poner, por ejemplo, en el precondiciones de que ahí especifiquemos cuáles son los caracteres especiales. Una idea creo que no sé si está bien. Otra, como dijo Zulma, que vayan en datos para ingresar. Y otro que en la precondición haya, digamos, un documento que lleva al tester para ver cuáles son todos los caracteres especiales que existen o algo así. No sé si En realidad, sí, está bien. entiendo. En realidad, algo como eso no debería ir en precondiciones, debería ir en la descripción. Entonces, por ejemplo, vos agarrás y decís, en la descripción es, voy a hacer, qué sé yo, voy a intentar guardar con caracteres especiales con el objeto de que aparezca un mensaje de error. Seguidamente, los caracteres a utilizar pueden ser dos puntos, ta, 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 ta. ¿Está? O si vos querés, por ejemplo, tener esos caracteres especiales como un adjunto, ahí mismo en la descripción le ponen los caracteres especiales a utilizar, se encuentran en el archivo adjunto tanto, y le ponen el nombre del archivo. ¿Tá? Acordate que las precondiciones son una situación previa del sistema, un estado del sistema en el cual vos tenés que tener el sistema para que el caso de prueba pueda correr. ¿Está? Un dato que vos vayas a usar no es un estado del sistema. Ah, entonces tiene más sentido que vayan los datos a ingresar nada más. Claro, en datos requeridos, sí. Bien. Generalmente con que la información esté en algún lado sirve, ¿no? Pero obviamente usar bien los campos siempre es mejor. Pasa que a veces cuando les toca hacer algo con el caso de prueba, por ejemplo, automatizar un caso de prueba o hacer una migración de casos de prueba, hay campos que no se migran bien, o no se interpretan bien cuando lo tienen que automatizar y no queda bien, digamos, o no encuentra la información o, o la ingresa mal o algo como eso. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Buenas noches, profesor. Yo le quiero mostrar mi trabajo 3, pero solamente el escenario 3 porque es el único que corregí. No hay problema. A ver.
Este sería el escenario. Porque Abrir un el 1 y documento de el 2 ya texto en la corregí, aplicación la web con otra no extensión hice. de Bien, ¿viste que pusiste abrir un documento de texto en la aplicación MS WordPad? En realidad, el documento es de extensión RTF. No les quiero corregir estas cosas, pero en redacción tienen que tratar de prestar, ser un poquito más asertivos con esas cosas. Un documento ¿En de dónde? texto con extensión. El tema, fíjate en el título. El título más correcto ¿El sería título? abrir, sí, el título. En donde dice Ah, test title, título, abrir un documento de texto con extensión RTF en la aplicación MS WordPad. Este tiene un poco más de sentido. No importa. acá Bien. me dice. Sí, pero no importa, se entiende. No hace Ah, falta que lo ¿y corrijas, cómo sería simplemente el comienzo del título entonces? eso por eso te decía, es abrir un documento de texto con extensión RTF en la aplicación MS WordPad. Eso sería lo más correcto. Si no estás hablando de que la Ah, aplicación tiene una extensión y no es así. Pero no importa, no es bien, eso lo que sí, quiero lo corregir. entendí. Sí, sí. Bien. Después, confirmar que se despliega un documento de texto en WordPad con extensión RTF. Va de vuelta. Precondiciones, tener un archivo creado con extensión RTF está perfecto. Entonces después tenemos abrir el programa WordPad. Te falta una R desde la barra de tarea. Bueno, entonces, desde la barra de Ah, tarea no hace falta. Directamente le pones a abrir WordPad y ya está bien. ¿Mm? Porque acuérdate que estamos hablando de gente que sabe manejar una computadora. ¿Está? bueno. Un tester. Entonces, después le pones, el resultado esperado se visualiza un nuevo documento de WordPad. Sí, se abre la aplicación. Cuando vos abrís el programa, el resultado esperado es que se abra la aplicación y que se abra la aplicación, ¿cómo era? Con un nuevo documento de texto. Bueno, se entiende. Está bien. Sí. Clic en archivo. Seleccionar abrir. Bien. Fíjate los steps 2 y 3. En realidad, como es una navegación en un menú, te conviene poner ambos en el mismo step. Entonces, hacer clic en archivo y luego abrir, por ejemplo, o seleccionar la opción abrir del menú archivo. ¿Mm? Bien. Entonces, así te ahorras un step y es más fácil de Bien. ejecutar. Y luego abrir entonces. Bien. Ujú. Entonces, y ahí pones el resultado esperado del step 3, ponerlo directamente en el resultado esperado del step 2 y el resultado del step 2, borrarlo. Ahí está. Después te le subo acá. Ujú. Una ventana. Bien. Habíamos comentado de que cuando vos decís que se abre una ventana, en realidad conviene que seas un poco más específica en el tipo de ventana. En este caso lo que se abre es un cuadro de diálogo. ¿Está? Porque más adelante después nosotros hablamos de que se abren unos tipos de ventanas que se llaman ventana modal o cuadros de pop-ups o mensajes de advertencia o cosas como esa, que son otro tipo de ventanas, son una cosa diferente. Bien. Por eso, no está mal lo que pusiste, pero convendría ser un poco más específico con el tipo de ventana, que no sea una ventana, se Acá llama en el 4 me dice usted. en el 2, el resultado esperado del 2, se llama, en vez de ventana, se llama cuadro de diálogo, guardar como. Perdón, este es el abrir, cuadro de diálogo, abrir. Acá en la Resultado esperado, acción. resultado esperado. Ah, Y te dice, se observará una se ventana. observará. Eso es lo que usted me está Ahí diciendo. Que claro, no es eso. ahí se Ah, abre el cuadro de diálogo, abrir. se abre el cuadro de diálogo. Claro, porque Así fíjate que sería. vos acá vos estás describiendo qué es lo que pasa en esa ventana, ¿está? Sí. Si vos la llamás por su nombre, no hace falta que expliques qué tenés que hacer con eso porque son ventanas estándar del sistema operativo. Entonces, si vos Ah, decís cuadro de diálogo abrir, un tester sabe ya con qué se va a encontrar. Se va a encontrar con una ventana que tiene todas las opciones necesarias para poder abrir un archivo. No hace falta describirlo. bien, entonces queda mejor, se abre el cuadro de diálogo. Sí, abrir, porque el cuadro de diálogo tiene nombre, se llama abrir. Si vos le pinchás, por Ah, ejemplo,
acá vos le pones archivo abrir, a esto con el que estás trabajando, te abre el cuadro de diálogo y vas a ver que tiene título. No, va de vuelta. El Entonces, cuadro de diálogo se llama abrir, tiene nombre y entre comillas va a abrir. No sé si me explico. no tenía que borrar todo. No hace falta. Yo entendí que está. Bueno, le coloco de nuevo, entonces no le entendí. Sí, no hay problema. La ventana es cuadro de diálogo, eso es lo que me dijo. Sí, y el cuadro de diálogo se llama, abro Eh, comillas, abrir, cierro comillas. el cuadro de Sí, diálogo. en vez de se abre una ventana, pone simplemente se abre el cuadro de diálogo. Se abre el cuadro de... Bueno, se abre entonces el cuadro de diálogo. Ujú. Entre comillas, ¿qué me dijo? Después de diálogo, abrí comillas, escribí abrir. Sí. Ah, Mira, eso haz lo no lo siguiente, entendí. no hay problema, haz lo siguiente, desde donde estás, andate al Sí, menú archivo, hazle clic a archivo, hazle clic archivo, ahí al menú archivo, ¿ya? sí, Hazle clic a eso, y ahí hazle clic a la opción abrir. abrir. Ujú. Bien. Esto que está acá es un cuadro de diálogo más moderno, pero es un cuadro de diálogo, ¿está? Y fíjate que Ah, dice grande, dice abrir. Bueno, ese es el título, ¿está? Bueno, ah, cuando vos trabajas con WordPad, si vos haces eso mismo, también el, aparece eso. el cuadro de diálogo debería ser un poco distinto, Sí, pero se llama, tiene como título abrir. Cuando querés guardar un archivo, se abre también un cuadro de diálogo, pero es un poquito distinto. Es muy parecido, pero es un poquito distinto y se llama guardar como. Tiene como título guardar como. sí, sí. Ah, bien, bien. Ah, claro, a este le llamo cuadro de diálogo. Ujú. Ah, no Sí, sabía cómo se llamaba. Sí, me en aparece. realidad, sí, Word en realidad se ve un poco diferente a WordPad. Por eso si querés abrir WordPad y ver cómo se ve el cuadro de diálogo. Sí, yo hice, pero como usted dice, no sabía cómo se... Ujú. Porque es estar acá, abrir un archivo, te vas en archivo, abrir, y acá me aparece atrás a mí. Y sí, porque le hiciste otro clic. Bueno, fíjate que esto que se abrió acá es como una ventana, ahí está, que, Sí, que de título se llama abrir. Y esto sí, se le llama cuadro de diálogo. Y fíjate que tiene para buscar, tiene para cuadro ingresar de la diálogo. ubicación, tiene Ah, para seleccionar el tipo de archivo. Eso se llama cuadro de diálogo abrir. Si vos cuadro de... salís de acá y pones guardar como, ¿te aparece? Y te vas a archivo, eh, guardar como. Sí, cerrar no ah, es. Acá te vas a archivo archivo, guardar como. hacele clic a guardar como. Hacele clic ahí a guardar como. Eso. Te abre un cuadro de diálogo que es muy parecido, cambia Ah, un sí, poquito, ¿está? pero Pero este dice, se llama guardar como. mm, Y sí, la diferencia más importante que tiene es que en vez de tener un botón que se llama abrir, el botón se llama guardar. guardar, sí, es diferente porque voy a guardar el archivo, Ujú. sí. Ah, bien, bueno, eso no sabía que se llama cuadro de diálogo, sí. Se abre el cuadro de diálogo entonces, abrir, Sí, con eh, mayúsculas si querés, entre comillas. Para que quede. abrir. Sí, sí, así se llama. Ah, Eso. entonces se coloca, entonces queda mal No, acá. no hace falta eso, exactamente. Para colocar Se el nombre borra del nomás archivo. entonces, Sí. se abre el cuadro de diálogo. Diálogo igual lleva acento, sí. Pero abrir nada más. Ujú. Después colocar el nombre del archivo con extensión RTF. Sí, te quedó el step 3 te quedó vacío. Subirlo Ah, más sí, después lo elimino. Nombre del archivo.
con extensión RTF, clic en abrir, digamos. Bien, ahí va de vuelta. Esos dos, 4 y 5, ponerlos en uno solo. Todo lo que sea interacción con un cuadro de diálogo, que no sea evaluar el cuadro de diálogo, vos lo que estás queriendo hacer acá es guardar un archivo. Entonces lo que haces en el cuadro de Sí, diálogo, lo pones todo en un solo step. Es decir, si y querés guardar elegir acá una entonces. ubicación, claro, No, si querés elegir una ubicación, le pones el nombre y le das clic en guardar, no en abrir. Guardar o en abrir. Ah, no, perdón, abrir. Colocar el nombre del archivo con extensión. ¿Pero no estás y abrir. abriendo acá? Espera, espera, Sí, espera. Entonces no tenés que colocar el nombre. Con seleccionar el archivo que querés abrir es suficiente, ¿verdad? abrir un documento de texto con extensión, así, abrir era el objetivo, sí. Ujú. De Entonces, abrir entonces, claro, en vez de colocar el nombre del archivo, lo que haces es seleccionar el archivo que querés abrir. Seleccionar un archivo con extensión RTF y clic. se había puesto En el cuadro de seleccionar, diálogo de Word renovado, si haces clic en examinar, te abre otro. ¿Qué cosa? Para que no leí. seleccionar el archivo con Eh, extensión RTF. bueno, si haces clic en examinar, te abre otro cuadro de diálogo, sería uno dentro de otro. Sí, ¿Es un cuadro de diálogo o eso es otro tipo de cuadro? Porque, bueno, con este tipo de em, nuevos tipos de ventanas, capaz que ni siquiera es un cuadro de diálogo eso. Habría que consultar con un desarrollador frontend a ver si tiene algún otro nombre nuevo. mm, ni idea. Ujú. Sí, 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 no, no te preocupes porque pasa eso, pasa que la tecnología va cambiando y hay veces que hay cosas que cambian de nombre. Que cambian mucho y este Windows, por ejemplo, eh, tiene muchas cosas que son bastante diferentes y hay cosas que ya Claro, no. yo tengo el 10, por ejemplo, no sé cómo es el 11, no tengo idea. Bueno, Entonces, entonces seleccionar el archivo con extensión RTF y abrir. Listo. y abrir. Le pongo entre comillas siempre el abrir. No, porque abrir hoy el abrir ese Es es una el nombre del acción cuadro de diálogo. En este caso, lo que puedes ah, hacer si querés es hacer clic en el botón abrir para que quede más claro. y clic en el botón abrir. Bueno, entonces esto no va. Claro, ahí va. Ahí tenés varias cosas. Abrir es, se abre el documento seleccionado. Listo. Se Eh, abre el documento seleccionado. y me parece que el resultado esperado de abajo también sucede, ¿eh? Ahora lo voy a probar. Abrir. Clic en el botón abrir. Se observará el nombre del archivo. Y sí, Ah, porque abro, me aparece el nombre del archivo sí, en la barra. sí, sí, sí. Las dos cosas pasan como resultado esperado de la acción que queda en el step 4. Entonces el último le dejo. No, lo copias y lo pones en la celda de arriba. Le haces un enter y lo pones a los dos juntos. El 5 y el 4 juntos. Eso borras. Eso que dice clic en botón abrir, borrar porque ya lo pusiste arriba. Pero el resultado esperado, que dice el 5, eso lo subís. Y lo pones junto con o después de eso. Ujú. Se observará Exactamente. el nombre del archivo con extensión. Ahí recién estaría el escenario 3. Bueno, tengo que borrar estos espacios entonces. Bueno, los otros no corregí, así que no le puedo mostrar, profesor. Hasta ahí llegué. Sí, está bien. Muchas gracias. No de nada. Ya salgo ya. Justo me fui a WordPad y me abrí cualquier documento y me encontré con una anécdota que tenía de Chicago cuando viajé en un restaurante. ¿Tienen más preguntas? ¿O alguien quiere hacer una consulta? No, yo creo que, yo por lo menos, yo creo que después de acá vaya al psicólogo. No, estoy bien, todavía estoy bien. Este,
No, les cuento ya que estoy. Resulta que nos fuimos a Chicago y nos querían invitar a cenar. Me acuerdo que hacía un frío, era un viernes, hacía un frío terrible. Y resulta que nos dijeron, vamos a visitar un restaurante argentino. Y allá en Chicago, un restaurante argentino, bueno, vamos. Y era un restaurante, obviamente, donde se vendía principalmente asado. Era todo muy lindo el lugar, grande, el estilo, estaba muy bien. Los mozos que atendían, tenía que ver lo que eran esos mozos, parecían sacado alguna portada de, como es, de Calvin Klein más o menos, pero así morochito, pero bien. Y resulta que las chicas estaban sentadas cerca mío, que fueron con nosotros, y estaban de él, charlaba con el mozo y qué sé yo, y haciendo el pedido. Y, y por ahí, una quería pedir pollo. Entonces, pollo al no sé qué. Entonces, le dice al camarero, le dice, yo voy a querer un pollo. Y el muchacho le mira y le dice, no le entiendo, le dice, ¿viste? O sea, sorry, I don't understand, could you repeat? No sé qué le dice. Bueno, pollo, le dice. Porque el menú está en castellano, el menú estaba en español, estaba. Entonces le decía pollo. No, no, no entiendo, no entiendo. Entonces, la otra agarra y dice, ¿qué estás pidiendo? Pollo, y no me entiendes. Entonces le mira al mesero y dice, pollo, pollo. Y le mira de vuelta y no le entiende. Pollo, pollo, quiero pollo. Porque era media porteñada, ¿no? No, nada, no lo entendían. Entonces yo digo, ¿qué están pidiendo? Y pollo, pero no entiende pollo, no entiende pollo. Entonces yo digo, ¿qué es pollo? Pollo. No, no entiendo, decía el tipo. No entiendo qué quieren. Entonces probamos pollo, 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 ¿qué nos queda? ¿Qué sé yo? Agarré el menú, se lo mostré y le digo, ¿cómo pronuncias esto? Y mira y dice, pollo. Entonces nos reímos un rato y dijimos, bueno, a ver, esto es un restaurante argentino. ¿Está? Entonces, si medianamente vos querés hacerte el argentino, querés más o menos decir que tenés, no sé, leer un menú en idioma argentino, en Argentina tenemos distintas formas de pronunciar esto y es pollo, pollo o pollo, pero nunca pollo. Pollo es más centroamericano, qué sé yo, ¿viste? Una cosa así. Y loco me quedaba mirando, ¿viste? Así como Centroamérica y Argentina está al sur de Estados Unidos y es todo lo mismo, ¿viste? Pero bueno. Claro, sí, una cosa así. Pero no, nos reímos un rato, me acuerdo. Estaba muy rico. Estaba muy lindo el lugar. Y como eso, puff, cualquier cantidad de pavadas que pasaban allá y nos reíamos un rato. Bueno, gente, no sé si no tienen más consultas y preguntas, podemos dar por finalizada la clase y nos estaremos viendo, si Dios quiere, la semana que viene. Chao. Bueno, profe, muchas gracias. Por nada, nos vemos. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Saludos, profe.